Presenta La Primera por Adela. Imagen informativa, primera emisión, con Adela Micha, la periodista más reconocida de México. Que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, había anunciado que se van a eliminar de la nómina magisterial más de 2.200 comisionados sindicales. Esto será a partir de hoy, la próxima quincena, a partir de la próxima quincena de enero, creo. Pero bueno, para que nos lo aclare y nos explique, lo tengo en la línea telefónica. Secretario, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Adela, ¿cómo estás? Bien. Muy feliz año. Igualmente, feliz año. Un abrazo. Cuéntanos, secretario. Esta es parte de... ¿Lo tengo? ¿Me escuchas? Bueno. ¿Ahí estás? Ya. Adela. Ya. Ahí sí, estamos, perfecto. ahí estamos. Cuéntanos, secretario, la baja en la nómina es una primera etapa, ¿no?, de reducción de gastos. Así es. Pudimos concluir, Adela, un primer análisis y una primera depuración de la nómina magisterial. Y bueno, pudimos detectar a estos 2.200 comisionados con goce de sueldo. Aquí es importante aclarar que la figura de los comisionados es una figura legal, es parte de los derechos que tienen los sindicatos. Sin embargo, lo que no puede suceder es que sean con goce de sueldo. Es decir, los comisionados sindicales deben de ser pagados por el sindicato y ya no por el gobierno y por la nómina magisterial. Es decir, no tendrían, perdón que te interrumpa, secretario, no tendrían por qué cobrar como maestros, sino por comisionados por parte del sindicato, ¿es así? Exactamente, ya. Exactamente. Aquí lo que la reforma educativa prohíbe es que se destinen recursos a temas que no tienen que ver con la docencia o con la educación en sí mismo. Y en el caso de las comisiones sindicales, bueno, pues es algo a lo que el sindicato tiene derecho, pero bueno, pues ese es trabajo sindical y por lo tanto es el propio sindicato quien debe de asumir el pago de estos comisionados. Entonces, esto había sido casi imposible detectarlo antes, Adela. Tú recordarás. Bueno, recuerda que antes de la reforma educativa... De la reforma, sí. Claro, pues ni siquiera sabíamos en México cuántos maestros había. Uh-huh. La reforma a través del censo nos permite saber por primera vez cuántos maestros hay, y después con la centralización de la nómina, que tampoco antes existía, es decir, las nóminas estaban descentralizadas en cada estado y era muy complicado poder hacer una conciliación única, pero a partir de que se centraliza la nómina y a partir del censo tenemos dos instrumentos nuevos que nos permiten hacer este ejercicio. Un ejercicio en donde hay que ir depurando, es un análisis de estar haciendo cruce con las bases de datos, hay que checar de todas maneras con los estados, en fin, es un trabajo que tiene una labor importante, no se puede hacer tan en automático, pero bueno, finalmente logramos terminar un primer análisis y una primera depuración de la nómina, y en esta pudimos detectar con total seguridad y certeza a 2.200 comisionados con goce de sueldo. También detectamos a otros 1.300 comisionados, pero ya sin goce de sueldo, es decir, 1.300 que ya pagaba el sindicato y no la autoridad. Como debe ser. Ya. Entonces estos 2.200, nada más para concluir, Adela, a partir de esta quincena, es decir, la segunda quincena de enero, los dejaremos de pagar, y aquí el monto que vamos a dejar de ejercer son millones de pesos, Adela. Sí, pues es un lanón. Ahora, ¿y esto será solamente una primera etapa? ¿Se hará con los 19,000? Sí, mira, aquí vamos a continuar nosotros con el análisis y la depuración de la nómina. Si encontramos más comisionados con goce de sueldo, pues obviamente haremos lo mismo, los dejaremos de pagar, y también estamos avanzando en ver si en esta depuración encontramos algunas otras irregularidades. ¿A qué me refiero con esto? Pues alguna otra situación de maestros o gente que esté dentro de la nómina magisterial y que no esté ejerciendo labores docentes, y obviamente también los dejaremos de pagar. Vamos a continuar, y conforme vayamos avanzando en esta depuración, Adela, iremos informando sobre estos avances. Pero aquí hicimos un primer corte,
y bueno, pues detectamos estos 1.200 por un valor de 1,000 millones y a partir de esta quincena los dejaremos de pagar, Adela. Claro, porque no significa que necesariamente estos 19,000 comisionados estén dentro de la nómina magisterial, ¿es correcto? Es correcto. Ya. Además, bueno, efectivamente, hay durante los últimos, yo diría desde que se aprobó, Adela, la reforma educativa, hay que decirlo, sí ha venido habiendo una reducción de los comisionados con goce de sueldo. Aquí yo quiero también además reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a su líder, a Juan Díaz, que desde tiempo atrás empezaron a hacer pues este ejercicio y empezaron a asumir ellos desde antes algunos de los pagos a estos comisionados. Anteriormente todos los hacía el gobierno y déjame decirte que esta es una práctica que lleva 40 años, Adela. Es decir, ayer con este anuncio estamos dando fin a una práctica de 40 años, pero bueno, hay que decir que ya había un número mucho menor del que había anteriormente. Pero bueno, el caso es que aquí damos un paso muy importante, es un paso adelante, es el permitir que los recursos, Adela, los recursos de los mexicanos se puedan destinar efectivamente a labores educativas y docentes, y esto nos permite dar un paso más en el avance de la reforma educativa, en ir implementando el Estado de Derecho dentro de la educación, que es algo fundamental, y bueno, pues generar estas condiciones para que los recursos, reitero, de los mexicanos los podamos dedicar efectivamente a temas educativos. Exacto. Y docentes. Esta es una decisión solo administrativa, ¿no? De eso se trata, pues, de ahorrar una lana para poder, pues, usarla para la educación. Bueno, sí, se trata de poder utilizar los recursos que tenemos pues de la mejor manera posible, es decir, que no distraigamos recursos que deben de ser utilizados para labores docentes o educativas en otros temas, por un lado. Y esto es una obligación que tenemos nosotros de poder utilizar de la mejor forma los recursos de los mexicanos por el bien de la educación. Y por el otro lado, Adela, pues es una práctica que la reforma educativa pues ha sancionado y ha prohibido. Entonces es también a partir de tener ya los instrumentos que nos permitan hacerlo una realidad, avanzar también en algo que es fundamental, Adela, que es la construcción de un Estado de Derecho en educación, es decir, que se respeten de manera irrestricta todas las normas en educación, que es un esfuerzo que hemos venido haciendo en todos los frentes, y aquí damos un paso más en ese sentido, Adela. Ya, ahora, solamente para aclarar, secretario, Sí, claro. no se trata de despido a los maestros, se No, trata de que no pasen por la nómina magisterial. Así es, Adela. Ya, No, okay. Aquí no hay un despido. Okay. Aquí hay dos opciones posibles. La primera es que quienes se queden como comisionados sindicales, pues su sueldo lo asuma el sindicato y no ya el gobierno. Y la otra opción es que quienes hoy están como comisionados regresen a sus labores docentes, y en ese caso, pues obviamente seguiremos cubriendo su salario como maestros, pero tienen que regresar a hacer labores docentes o, reitero, si se quedan como comisionados sindicales, pues ahora quien les pagará es el sindicato, ¿no? Ya. ¿Qué sigue en la implementación de la reforma educativa? Pues mira, la tenemos durante todo este año. Yo lo he venido diciendo, el año 2016 va a ser en muchos sentidos el año clave para la instrumentación de la reforma educativa, ya que durante este año vamos a estar desplegando, presentando e implementando las políticas públicas sustantivas que se derivan de la reforma. Y vamos a tener en ese sentido un año con una gran intensidad. El próximo 25 de enero, Adela, es decir, el lunes de la siguiente semana, presento un plan de reorganización escolar y un plan para ir avanzando en la autonomía de gestión de las escuelas. Será toda una reorganización de cómo funcionan internamente las escuelas, cómo van a poder funcionar de manera más eficaz, más eficiente, en fin, será un plan que, si me lo permites, el siguiente lunes que lo presente, me encantaría poderlo platicar contigo. Pues me va a dar un enorme gusto. Va a ser un cambio muy importante que nos va
a permitir seguir avanzando en esta implementación de la reforma. ¿Nos puedes adelantar algo, secretario? Pues mira, aquí, reitero, habrá una reorganización interna de las escuelas. Vamos a generar condiciones para descargar de trabajo burocrático a los directores y a los maestros, que hoy pierden mucho tiempo por tener que hacer trámites y no tienen a nadie quien les auxilie, y vamos ahí a crearles las condiciones y las figuras para que se pueda descargar el trabajo administrativo y que los directores y los maestros por docente, que es algo fundamental. Vamos también a fortalecer la estructura al interior de las escuelas para que podamos fortalecer la educación artística, podamos fortalecer la educación física, podamos fortalecer el acompañamiento pedagógico que requieren las escuelas y la planeación que necesitan hacer para funcionar mejor. Y vamos también, aquí ya algo había adelantado anteriormente, vamos a flexibilizar dentro de ciertos parámetros el calendario escolar para que esto, pues, dijéramos, no, ahorita estamos sujetos a un calendario con muy poca flexibilización, y pues hay que entender que en el país y en su diversidad regional, climática, de costumbres, etcétera, el poder dar una mayor flexibilización del calendario escolar permitirá un mejor uso del tiempo. Y entonces también vamos a caminar en ese sentido. Permíteme que lo presentemos, Adela, el 25, y ya lo estaremos platicando, va a ser un plan muy rico, pero bueno, esto lo vamos a estar presentando el 25 de enero, después más adelante, en febrero, vamos a presentar completo el plan de infraestructura escolar y el plan de equipamiento escolar. Después estaremos presentando hacia finales de febrero también los resultados de la evaluación, y junto con los resultados de la evaluación vamos a presentar el nuevo plan y la estrategia para la capacitación de los maestros, que es algo fundamental. Aquí te doy un dato, en términos de capacitación de los maestros, hasta el año pasado, hasta el año 2015, el presupuesto que teníamos era de 220 millones de pesos, y vamos a pasar a casi 2,000 millones de pesos para este año. Vamos a tener el programa más fuerte y más importante para poder capacitar a los maestros. Después de ello vamos a continuar con la presentación de los nuevos planes y programas de estudio. Después continuaremos con una nueva estrategia de inclusión escolar. En fin, Adela, va a ser un año en donde se va a desplegar, como te decía, en toda forma, la política pública sustantiva de la reforma educativa. Este anuncio lo harás entonces regresando de la gira con el presidente. Entiendo que lo acompaña, secretario. Exactamente, Adela. Vamos, hoy voy a firmar durante la gira varios acuerdos educativos importantes. Me regreso yo un poquito antes, cuando yo termine las actividades a las que voy, y el lunes de la siguiente semana estaremos presentando este plan, y de ahí pues ya nos seguiremos con anuncios pues con una frecuencia importante de más o menos cada 3 semanas o cada mes en el despliegue de esta implementación de la reforma. Estaremos muy atentos y en contacto, si me permites. Entonces, gracias, secretario, buen viaje. Muchísimas gracias, Adela. Gracias. Con mucho gusto.